Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Hoy estamos muy cerca del pueblo leonés de Soto de Sajambre, donde vamos a empezar nuestra siguiente aventura que nos va a llevar hasta el pico Cantu Cabronero. Así que, venga, vamos a empezar la ruta. Esta ruta por los picos de Europa parte del pueblo leonés de Soto de Sajambre y nos lleva hasta el pico llamado Cantu Cabronero, que tiene una altitud de 1998 metros. Se trata de un trayecto lineal que cubre una distancia de 7 kilómetros ida y tiene un desnivel de 1000 metros aproximadamente. La primera parte del recorrido sigue la llamada Senda del Arcediano. Se trata de un camino que en su origen fue calzada romana y más tarde se convirtió en camino carretero y que atravesaba parte de los picos de Europa para comunicar el valle de Sajambre con el municipio asturiano de Amieva. De esta senda nos desviaremos cuando subamos a la Canal de Misa. No sé si lo sabéis, pero existe una lista que clasifica las montañas de Asturias en función de su belleza. La lista contiene un total de 100 picos y Cantu Cabronero es el séptimo, lo cual os da una idea de lo precioso que es. En esta ruta existen dos puntos donde es necesario usar las manos para trepar. El primero es la llamada Canal de Misa, que se encuentra después de caminar unos 5,5 kilómetros. El segundo punto de trepada es la llegada a la cima del Cantu Cabronero. En ambos casos son trepadas muy fáciles y sin problema, pero ojo, cuando no existe nieve ni hielo. Con nieve la cosa cambia y puede ser bastante peligrosa, así que muchísimo cuidado.
Existen dos sendas principales para subir al Cantu Cabronero, la que estamos haciendo hoy y la que empieza en Collado d'Angón. Se diferencian solo en los primeros 5 o 6 kilómetros de la ruta aproximadamente y tendremos la oportunidad de compararlas puesto que habrá un vídeo aparte con esta segunda variante. Importante recordar que Cantu Cabronero tiene una cumbre doble y que el buzón de cumbre se encuentra en la cumbre más al norte, la de la izquierda según se sube. Los que me seguís en Instagram o Facebook sabréis ya por qué menciono esto. Bueno, compañeros, hemos llegado al Cantu Cabronero, ahora vamos a descansar un rato, vamos desde luego a disfrutar de las vistas que son increíbles, además tenemos un día muy despejado y muy guapo y después, bueno, pues nos volvemos por donde nos hemos venido.
Bueno amigos, pues esto es todo por hoy. Como comentario final acerca de esta ruta, deciros que es una maravilla. No es casualidad que Cantu Cabronero esté entre los primeros de la lista de montañas más guapas de Asturias. Este es un recorrido muy interesante para hacer cuando los días son largos y soleados. Con nieve y hielo puede ser una ruta muy guapa, pero a mí se me antoja muy peligrosa debido a lo escarpado de los últimos metros del Cantu Cabronero y la Canal de Misa. Mi impresión personal es que si uno pasa por estos dos puntos con nieve y hielo, se la está jugando un poco. Por lo demás, aconsejaros que si hacéis la ruta, la planeéis de tal manera que tengáis un montón de tiempo para disfrutar de las vistas desde la cumbre. Esto para mí es el punto más atractivo de la ruta. Sería una pena llegar allá arriba y no tener tiempo para apreciar la belleza de las montañas que nos rodean. Pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir. Un abrazo y nos vemos en las montañas.